Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, en la asignatura Formación Cívica y Ética. En esta sesión titulada Promovamos la rendición de cuentas, haremos algunas propuestas para que las personas puedan ejercer el derecho a la información. Para ello, también podremos reflexionar un poco sobre por qué es importante la rendición de cuentas. El propósito de esta sesión es promover el conocimiento público de las acciones de gobierno como derecho ciudadano. Como saben, la rendición de cuentas es importante para que las sociedades democráticas puedan funcionar. Al rendir cuentas, los gobiernos pueden generar una mejor impresión en las y los ciudadanos. Pero, ¿por qué necesitamos conocer lo que hace el gobierno? Para seguir hablando de este tema, les invito a que se pongan cómodas y cómodos y presten mucha atención a las actividades e información que les presentaremos. No se olviden de tomar notas. Los materiales que utilizarán en esta sesión son el libro de texto, un bolígrafo o lápiz y su cuaderno para que anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan en esta sesión. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que también preparen sus materiales, hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, comenzamos. Comencemos por recordar algunos conceptos importantes. Hemos dicho que buscaremos promover el conocimiento público de las acciones de gobierno, ya que se trata de un derecho ciudadano. Las y los gobernantes tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre las acciones que realizan, pero debemos recordar que estas acciones se llevan a cabo a través de las diferentes instituciones. Por ejemplo, la ciudadanía tiene derecho a la educación. Las y los gobernantes lo garantizan con políticas educativas que realizan las instituciones. ¿Cuáles? La Secretaría de Educación Pública y las instituciones que dependen de ella, entre las que están las escuelas donde ustedes estudian. Cabe señalar que las instituciones responden a un mandato legal, tienen objetivos definidos, hay acciones que pueden realizar siempre para cumplir sus cometidos. Pues bien, vemos que las y los gobernantes no pueden decidir libremente lo que se hace en las instituciones. Todas las acciones institucionales deben apegarse a la ley. ¿Qué pasaría si no lo hacen? Claramente pensaríamos que se trata de algo indebido, mismo que puede ser investigado, y si se encuentra que es ilegal, entonces tener consecuencias legales para quien lo cometiera. Hay otro aspecto que debemos considerar. Todas y todos saben que las acciones institucionales generan costos. Por ejemplo, la dotación de becas estudiantiles, la atención de padecimientos de salud o la impartición de justicia. Las personas que trabajan en las instituciones cobran salarios. Los insumos con los que trabajan se deben comprar. Líneas de teléfono, electricidad, todo eso representa costos. Los gobiernos en el mundo se financian con los impuestos que obtienen, aunque a veces hay recursos que se comercializan, como la electricidad o el petróleo. En México, la Secretaría de Hacienda reporta al Congreso de la Unión los recursos disponibles. El Poder Ejecutivo hace una propuesta de cuánto dinero se otorgaría a cada institución, a cada programa y acción de gobierno. Sin embargo, el presupuesto de las instituciones se define por el Poder Legislativo, analizando la propuesta del Ejecutivo y buscando que se protejan los derechos de todas y todos los ciudadanos. Esta información es importante cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas. Como vemos, las autoridades electas democráticamente tienen un marco de acción. Realizan acciones de gobierno en apego a la ley con los recursos que son aprobados por el Poder Legislativo. Pero hay algo más. Hemos visto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la ciudadanía al acceso a la información. Todas las instituciones públicas, dependencias, los partidos políticos, personas físicas o morales que reciben recursos públicos tienen la obligación de reportar lo que hacen y cómo gastan los recursos. Así que la obligación de recibir recursos públicos se respalda en la ley. Se refiere a la responsabilidad de las y los gobernantes,
de hacer valer los derechos humanos y a la responsabilidad de recibir recursos públicos. Esto último es importante. Esos recursos se asignan para cumplir con un propósito. No se pueden gastar con otros fines. De ser así, se estaría violando la ley. Les invito a escuchar la opinión de la maestra María Gabriela Sotelo Ortiz sobre aquello a lo que nos referimos al hablar de rendición de cuentas. Para que se lleve a cabo la rendición de cuentas, es necesario que la autoridad mantenga informada a la ciudadanía sobre las acciones y los recursos que le fueron asignados. Y a su vez, la ciudadanía debe hacerse corresponsable de los actos de gobierno. Tomemos en cuenta que los ciudadanos son todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y para ser dirigidos eligen a su autoridad, que se encargará de gobernar. La autoridad son aquellas personas que ejecutan el poder y tienen la facultad de utilizar los recursos públicos para producir resultados de bienestar en beneficio de los ciudadanos. La rendición de cuentas, que es el tema que ahora nos ocupa, es el poder ver en dos vías: a través de la autoridad, que está obligada a dar información a los ciudadanos sobre cómo gasta, qué gasta, cuánto gasta y en qué lo gasta, y sobre todo, qué beneficio tienen las obras. Y la otra vía sería la del ciudadano, que tiene el derecho y la obligación de pedirle cuenta a las autoridades. Así es, maestra. Las autoridades deben responder a esta responsabilidad. Pero, ¿cómo es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas se lleva a cabo mediante diferentes criterios que deben ser observados. Claro, las autoridades y todas las personas físicas o morales saben que deben rendir cuentas, pero sería difícil imaginar que recuerdan todo lo que hacen, en lo que gastan o su justificación. Aún más complicado sería pensar que todas las personas creerían lo que una institución o un gobernante diga sobre sus actos. No es porque se dude de su honestidad, es que la rendición de cuentas requiere formalidad. Se requiere tener constancia de los actos de gobierno. Los criterios de los que hablamos son: la gestión de la información. Debemos reconocer que para acceder a la información necesitamos información. Las instituciones y las gobernantes requieren llevar registro de sus actos, su relación con los objetivos que persiguen, lo que gastan, cómo lo gastan y por qué. También deben tener información que permita describir si están logrando sus objetivos y los beneficios que se logran. Máxima publicidad. La información por sí sola no sirve. Se necesita que esté disponible para la ciudadanía, pero se necesita que la mayor parte de la población pueda acceder a la información, que sea pública. Pero hay información que no puede ser pública, la que compromete la seguridad nacional, procesos judiciales o pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, entre otros criterios. Por eso, la máxima publicidad quiere decir que las instituciones hagan pública la mayor cantidad de información posible. Monitoreo ciudadano. La ciudadanía elige a las y los gobernantes y las instituciones responden a la ley. La ciudadanía tiene la responsabilidad de monitorear los actos de gobierno, de saber qué se hace, con qué criterios y cuáles son los beneficios que se obtienen de estos actos. Es decir, si lo que hacen los gobernantes es acorde a la ley, en apego a los derechos. Fiscalización. El registro de lo que hacen las y los gobernantes no solo debe estar a disposición de la ciudadanía. Es necesario que esa información sea revisada de manera detallada.
Esta función está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora que sabemos sobre estos criterios, es importante reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas. Para ello, les invito a poner atención en el siguiente video. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es el derecho que tenemos los ciudadanos de vigilar la actuación de las autoridades. Esa vigilancia puede ser horizontal, en la que se tiene el control mediante instituciones como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. También puede ser vertical, mediante demandas de información al Estado por parte de los ciudadanos, medios de comunicación y asociaciones civiles, entre otros. Con ellas se persiguen 4 propósitos. 1. Que la población conozca y evalúe el desempeño de instituciones, autoridades y funcionarios. 2. Detectar irregularidades, actos de corrupción y violación de las normas. 3. Prevenir arbitrariedades en el ejercicio de las funciones del Estado. Y 4. Remediar abusos. ¿Cómo se puede conocer el desempeño de autoridades, instituciones y funcionarios? El gobierno federal y los gobiernos estatales deben poner a disposición de la ciudadanía los datos de interés público sin que se les solicite. Hay diversos canales para hacerlo, como el Diario Oficial de la Federación, las gacetas de gobierno locales y sus sitios de Internet. Todas las dependencias del Estado cuentan con unidades de transparencia en las que reciben y dan trámite a las solicitudes de información que se presentan, ya sea en un escrito libre, en formato impreso o por correo electrónico. También se puede recurrir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que garantiza el cumplimiento del acceso a la información pública y la protección de datos personales. ¿Cómo hacer una solicitud de información que no ha sido publicada? Las autoridades e instituciones deben entregar a quien lo solicita la información requerida. Si no lo hacen o la entregan incompleta, el INAI interviene para obligarlas a cumplir. Por ello, el solicitante debe hacer una petición ante el INAI para que las autoridades proporcionen la información que se les pidió. Ahora sabemos que el ejercicio de acceso a la información se ejerce de diferentes formas. Una es que las instituciones deben hacer pública la información sobre sus actos. Si la ciudadanía requiere información que no está publicada por las instituciones, puede solicitarla a la unidad de transparencia de la institución que se trate. Si la institución no entrega la información solicitada o lo hace de manera parcial, la ciudadanía puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que se solicite la respuesta formal de la institución. Un aspecto más para que las personas se animen a solicitar información a las autoridades y que las instituciones y autoridades faciliten el acceso a la información está relacionado con la legitimidad. Por legitimidad podemos entender cuando algo se percibe como verídico, lícito o conforme a la ley. Pero al hablar de la legitimidad de las autoridades, hacemos referencia también a que tienen reconocimiento por la ciudadanía. La rendición de cuentas ayuda a que las autoridades tengan legitimidad por una situación concreta. Si los actos de gobierno se pueden conocer, sus costos y criterios, será más sencillo darse cuenta del logro de las metas que tienen asignadas. Al conocer si las autoridades o instituciones logran sus metas, cómo lo hacen y los costos de sus acciones, será más sencillo darse cuenta si lo hacen bien o qué se puede mejorar. El hecho de que la ciudadanía perciba que las autoridades o instituciones actúan con apego a la ley y lo hacen con honestidad, ofrece una imagen positiva hacia la ciudadanía, por lo que tendrían legitimidad. Así que la rendición de cuentas beneficia a las autoridades o instituciones cuando actúan conforme a sus responsabilidades, porque la ciudadanía les puede otorgar legitimidad. ¿Por qué entonces hay aún instituciones o autoridades que afectan el derecho al acceso a la información? Algunas personas podrían decir que se trata de una actitud indebida. Hay autoridades que pueden hacer este tipo de juicios,
pero podemos decir que se requieren más sensibilidad de la ciudadanía y las autoridades. Imaginen que están estudiando en su escuela, que hacen sus trabajos y tareas. Entra el director a su salón y les dice que a partir de mañana lo que ustedes hagan será observado por una persona ajena, que se trata de una estrategia para que sus estudios sean mejores, porque se podrá identificar si logran sus propósitos y qué pueden mejorar. Posiblemente no todas ni todos tomarán la noticia con la mejor actitud. Algunas compañeras o compañeros se sentirán incómodos. Les llevaría un tiempo acostumbrarse a estar en observación constante. La diferencia es que el acceso a la información es un derecho. No se puede negociar. Pero las instituciones están formadas por personas. No todas tienen la misma sensibilidad y algunas tienen una idea más autoritaria de comprender su labor. El gobierno debe promover la transparencia y rendición de cuentas, ofrecer capacitación a sus trabajadoras y trabajadores en todos los niveles. No solo las autoridades electas deben apegarse a la ley. La ciudadanía tiene derecho a la información y puede recordarlo a las y los servidores públicos si estos lo omiten, siempre en apego a la ley. ¿Cómo saber si las autoridades están actuando con desapego a la ley? ¿Qué pasa si en el ejercicio del acceso a la información nos damos cuenta de que hay algo indebido? Les invito a ver y escuchar el siguiente video, donde podremos conocer un poco más del soporte legal, del acceso a la información y las responsabilidades de las y los servidores públicos. Todos los servidores públicos tienen la obligación de conducirse de manera adecuada y honesta. En caso de no ser así, existen sanciones que están contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el capítulo 2 del Código de Ética se habla de los principios federales que se encuentran en los artículos 109, fracción 3 de la Constitución, mientras que en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contempla la actuación ética y responsable de cada servidor público, así como los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. El capítulo 3 del Código de Ética refiere al respeto con que deben actuar los servidores públicos, cuidando en todo momento los derechos humanos. Su trato debe estar libre de discriminación y ser igual para todas las personas. Asimismo, deben garantizar que hombres y mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades, programas y beneficios, e incluso los servidores están obligados a cuidar del entorno cultural y del medio ambiente. También deben mantener una actuación íntegra en el desempeño de sus labores, cooperar entre sí, ser ejemplo y promover el código de ética, actuar con transparencia y rendir cuentas a la sociedad respecto al ejercicio de su empleo. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos especifica las faltas en las que pueden incurrir los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. En el título segundo, capítulo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se habla de las responsabilidades administrativas y obligaciones en el servicio público, entre las cuales se encuentran falta de diligencia, ilegalidad al formular y ejecutar planes, programas y presupuestos, desvío de recursos, facultades e información, descuido de documentos e información, mala conducta y faltas de respeto al público, agravios o abusos con los inferiores, falta de respeto a un superior o insubordinación, no informar al superior del incumplimiento de obligaciones y de las dudas fundadas que se tuviesen sobre la procedencia de las órdenes recibidas, ejercer funciones que no le correspondan, autorizar a un inferior a faltar más de 15 días seguidos o 30 discontinuos en un año, ejercer otro cargo incompatible,
e intervenir en el nombramiento de una persona inhabilitada. El capítulo 2 de esta ley federal refiere a las sanciones por faltas administrativas, que van desde la amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del puesto y la sanción económica hasta la inhabilitación. Ahora tenemos presente que las y los servidores públicos tienen responsabilidades establecidas en la ley. Entre ellas están rendir cuentas y cuidar la documentación e información que tengan bajo su responsabilidad. La ley también establece principios de actuación, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Así que al pensar en el acceso a la información, tomen en cuenta que se trata de un derecho de la ciudadanía y de la responsabilidad de los servidores públicos. Con lo que hemos revisado, podemos hacer algo para promover que todas y todos podamos ejercer el derecho a la información. Pueden preparar un tríptico, un cartel o un audio. Recuerden que se trata de promover que las personas conozcan las acciones de gobierno, porque se trata de un derecho. Así que les sugiero que comiencen por hablar de lo positivo. Tal vez una pregunta como... ¿conoces las ventajas de conocer las acciones de gobierno? Y después podrían tratar de mostrar esas ventajas. Esto permitiría que las personas a las que se dirigen se interesen sobre el tema. Así que tal vez les puedan explicar que se trata de un derecho. Incluso hablar de las responsabilidades de las y los servidores públicos. Estamos por terminar, así que haremos una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Hemos revisado que el acceso a la información es un derecho. También hemos conocido que este derecho se relaciona con la legitimidad de las y los servidores públicos. También pudimos conocer que hay algunos criterios importantes para que este derecho se pueda ejercer. No basta con que esté reconocido en la Constitución o la ley. Además, pudimos reflexionar sobre la relación de este derecho con las responsabilidades de las y los servidores públicos. Concluimos con una sugerencia para promover el ejercicio de este derecho, expresando la importancia de que las personas conozcan las acciones de gobierno. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética de 3er grado para saber más de lo que hablamos y sobre las herramientas que contribuyen a su construcción en sus hogares, instituciones y gobiernos. En esta sesión hemos aprendido mucho. Les agradezco que nos hayan acompañado. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima vez aquí en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.